Y bueno, chicos, ya. Ese día de hoy vamos a hablar acerca de lo que vendría a ser la inmunidad innata. Es un tema con el cual siempre se comienza como tal en el curso de inmunología. Bueno, en mi tiempo, como bien saben, el cambio de malla, en mi caso, inmunología como tal, la vimos como una segunda unidad, pero en ustedes como tal el curso es netamente inmunología. Mi primera unidad fue genética, así que por ahí puede haber algunos cambios con respecto a la distribución de preguntas en relación al tema, ¿no? Que obviamente han visto. Igual, inmunidad innata, como bien he hecho mención, es un curso que, bueno, es un tema con el que se parte el estudio de la inmunología y que, para serles sinceros, no es un tema en el cual, para comenzar, revisando los bancos, revisando diferentes exámenes pasados, no hay tantas preguntas allegadas. Y como bien he hecho mención, esto es porque era otra unidad y generalmente hay menos preguntas, ¿no? En su caso, pues, tal vez vengan unas cuantas más o dos, tres, no lo sé. Sin embargo, pues lo fundamental es que ustedes recuerden los conceptos básicos como tal, ¿no? Y bueno, para no hacerla muy larga, porque sé que tienen otros cursos que tienen que estudiar, pues vamos como tal a la realización del tema de día. Lo he tratado de desarrollar a través de Eden con los puntos que en realidad deben de retener. Bueno, comenzamos. Como tal, la inmunidad innata va a ser un sistema, ¿no? Un mecanismo como tal que va a estar relacionada o que va a tener algunas también contradicciones, pero también relacionada a lo que vendría a ser la inmunidad adaptativa, que son los dos grandes sistemas, son los dos grandes mecanismos por los cuales el cuerpo humano trata de combatir algunas infecciones o procesos inflamatorios para tratar de eliminar a patógenos, ¿no? Entonces, como tal, dentro de o como yo lo he organizado, ¿no? Primero, receptores, componentes celulares y componentes moleculares. Entonces, para comenzar, los receptores básicamente son esas moléculas capaces de poder recepcionar, valga la redundancia, las señales que van a provenir de algún lugar del sistema o de algún lugar del cuerpo, ¿no? En donde va a estar habiendo procesos, llamémosle inflamatorios, infecciosos, etc. Entonces, algún tipo de microorganismo, ¿no? Microbiano logra ingresar por ya sea por la nariz, por la boca, ¿no? Y logra traspasar las barreras, que también es la barrera física, que es una de los componentes que más abajo se puede ver, y llega como tal a algún tipo de zona o región. Entonces comienza, llamémosle, a replicarse, ¿no? A dividirse y termina alojándose en una región. Entonces, al provocar ese tipo de daño, eh, van a provocar, se puede decir, productos, ¿no? Que vienen a ser moléculas que van a ser llevados por, llamémosle, flujo sanguíneo y pues en ciertos lugares van a haber estos receptores. Y estos receptores, pues al obtener esta señal, comunican a los mecanismos de primera línea, ¿no? Que como ya deben saber son los neutrófilos, y pues se da a cabo lo que vendría a ser la cascada, ¿no? De inflamación, de lucha, para obviamente tratar de disminuir o apaciguar la inflamación y también eliminar los macrófagos, mejor dicho, los patógenos, ¿no? Dentro de los receptores, pues generalmente se menciona o principalmente se destaca los TLR, que son los receptores tipo TOL. Hay otra gran variedad, ¿no? Que vendrían a ser los receptores tipo NOD, eh, los receptores de linfocitos como tal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los que generalmente suelen asociarse como tal a los procesos
o los que destacan sobre todo vendrían a ser a los receptores tipo TOL, ¿no? Y esto es lo que ustedes también deben tratar de enfocarse. Hay subtipos, hay números que obviamente van a estar ya dirigidos hacia algo específico, ya sea a bacterias gram positivas, a virus, a bacterias gram negativas, etcétera, etcétera, pero que eso ya es algo más memorístico. Pero obviamente lo que se va a recordar es que los receptores van a ser estas moléculas que son capaces de tratar de obtener esas transmisiones, ¿no? Transcribirlas y mandar esas señales para poder dar lugar a la cascada de defensa, ¿no? Ahora, el otro punto vienen a ser los componentes celulares. Básicamente aquí hablamos de todas las células que están relacionadas con la inmunidad innata. Para comenzar, obtenemos a los neutrófilos, tenemos a las células dendríticas, tendremos a los monocitos y o macrófagos, que obviamente son dos líneas que vienen del mismo progenitor, pero que el monocito al llegar a la parte, se podría decir, a los tejidos, se convierte en un macrófago, ¿no? Eso ya lo conocemos, también tenemos a los linfocitos natural killer, ¿no? A los vacinos naturales, y también a los componentes moleculares, que aquí podemos estar hablando, por así decirlo, del sistema de complemento, que prácticamente vienen a ser proteínas, que también se van a encargar de la opsonización y también de la agrupación de estas proteínas para dar lugar a la lisis de las bacterias como tal. Entonces, vayamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la principal característica de la inmunidad innata? Así que lo que quiero es que participen, no importa si se equivocan o si saben la respuesta, lo importante es que participen para que, como les menciono, esto sea algo más didáctico y algo más rápido y así poder, así que ustedes puedan ir a seguir estudiando los demás cursos que tienen pendientes, ¿ok? Así que por favor, traten de responder, no quiero que se queden mudos. Sé que no es algo complicado, son preguntas sencillas, así que espero, les doy un minuto para responder. A ver, bien, muy bien David, a ver, vamos a desarrollar esta pregunta. ¿Cuál es la principal característica de la inmunidad innata? Tenemos alta especificidad antigénica, generación de memoria, respuesta rápida y producción explosiva de anticuerpos. Bien, para comenzar, aquí es, como bien han dicho, la clave de la C. Ajá, muy bien. Es una diferenciación como tal entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Y como bien he hecho mención, son los dos mecanismos por los cuales se van a dar la defensa del organismo. Entonces, algo que obviamente ya deben saber, y es a modo de repaso nada más, la inmunidad innata, a comparación de la inmunidad adquirida, la inmunidad innata tiene una activación más rápida, entre minutos a horas, mientras que la inmunidad adquirida tiene una activación mucho más lenta, demora días, incluso semanas. La inmunidad innata no requiere que se les presente un tipo de antígenos, mientras que la adquirida sí. Y de esta manera subsigue al cuadrito siguiente, que al presentarle ese antígeno, pues la adquirida va a tener una memoria, mientras que la innata no va a tener memoria y no es específica. Quiere decirle que ante un evento de una infección, llamémosle por COVID, a la siguiente se infecta de nuevo por COVID, la memoria innata no es que va a reconocer que es COVID. Al contrario, la unidad adquirida sí va a reconocer que es COVID porque ya le han presentado al antígeno, ha dado un tipo de memoria y también al vendrían a ser los linfitos, pues van a atacar como tal ya a este tipo de patógenos. Entonces, la clave A, alta especificidad antigénica, no, hemos mencionado de que no tiene especificidad, tiene muy baja o nula especificidad.
no genera memoria, ni tampoco va a producir, no produce exclusividad de anticuerpos. Esto, más que todo, pertenece a la inmunidad adquirida. Por lo tanto, como bien se sabe, la inmunidad innata es una respuesta rápida frente a microorganismos. Ahora, hablando acerca de los receptores tipo TOL, pues acá tenemos otra pregunta, en los cuales un paciente desarrolla shock séptico secundario a una bacteremia por bacterias gram negativas. ¿Ok? ¿Cuál de los siguientes receptores de la inmunidad innata participa más directamente en el reconocimiento inicial del principal componente bacteriano responsable del cuadro? Si alguien se anima, por favor. Entonces, como tal, la respuesta vendría a ser la B. Como bien les he hecho mención, los receptores, en este caso los receptores tipo TOL, son los que más allegada tienen con respecto a la exposición, ¿no? A la frecuencia frente a estos patógenos. Y ya hay una diferenciación, y eso no quiero que me malentiendan que hay una especificidad, no, sino que hay receptores que prácticamente van a ser producidos, como bien he hecho mención, que los receptores son moléculas que son causadas por el mismo patógeno al momento de afectar la región en donde está. Entonces, ya hay, se podría decir, algún tipo de presentaciones, ¿no? En este caso, los receptores tipo TOL2 se van a asociar a los peptidoglucanos o al ácido lipoteicoico, que se pueden encontrar en bacterias gram positivas. Los TLR4, que generalmente son muy preguntables, y también es la pregunta, ¿no? Van a estar en los lipopolisacáridos y gram negativas. Esto es algo que tienen que recordar. Y puede ser una pregunta, sí, porque generalmente se les asocia más hay una relación. Entonces, los receptores tipo TOL guardan una relación entre los lipopolisacáridos y las bacterias gram negativas. Entonces, en la pregunta nos refiere, un paciente desarrolla shock séptico secundario a una bacteremia. La bacteremia obviamente es gran cantidad o la concurrencia de bacterias a nivel sanguíneo, ¿no? Que fluyen por el flujo sanguíneo, por bacterias gram negativas. Entonces, al obtener este dato de la pregunta, tenemos que asociarnos a que los que tienen una relación con las bacterias gram negativas vienen a ser los receptores tipo TOL4, y por lo tanto esto vendría a ser la clave. Hay otros tipos también de receptores que también guardan otro tipo de relación, en este caso los tipo 5, con la flagelina y las bacterias, los tipo 3, con ARN, en este caso bicatenario, propio de los virus, y el ARN monocatenario de los virus están en 7 y 8, ¿no? Y bueno, otra pregunta, en este caso ya a nivel de las células o los componentes celulares, vendría a ser, durante una infección bacteriana aguda, ¿cuál es la primera célula que llega en grandes cantidades al sitio inflamatorio? Es algo que lo que a esta altura ya podemos conocer casi todos, y entonces la clave que vendría a ser, pues, es la neutrófila, exacto. Al momento de que haya una infección, por así decirlo, o hay el receptor como tal ya está actuando, ya reconoció que hay un agente patógeno que ha podido ingresar, ha podido pasar por todas las barreras físicas y químicas. La primera célula que se va a encargar de hacerle frente vendría a ser los neutrófilos. ¿Y esto por qué? Porque los neutrófilos son células circulantes, son las mayores células circulantes que van a estar a nivel sanguíneo. Generalmente los encontramos entre el 50 y 70% en todo el flujo sanguíneo. Entonces, al haber gran cantidad, pues es la primera la que va a hacer frente. ¿Ok? Es como que los serenados, ¿no? Que obviamente, o la policía que está más cerca a ese sitio de, de afección. Entonces, ¿cuál es la primera célula que llega en grandes cantidades a sitio inflamatorio? El neutrófilo. Y como dato, les he mencionado de que se encuentran entre el 50 y 70% a nivel circulante. Ahora, hablando de neutrófilo, ¿qué citocina recluta como tal los neutrófilos? Eso tal vez es una pregunta un poco ya más latera, y que obviamente al hablar de neutrófilos, que es la célula en la que se va a encontrar gran concentración o gran cantidad a nivel circulante, pues tenemos que hablar de qué citocina la va a reclutar o qué citocina la va a estimular como tal. Entonces, aquí la clave vendría a ser la interleucina 8. Esta va a atraer neutrófilos y también las va a dirigir como tal hacia el foco inflamatorio.
Ahora, la interleucina 4 está relacionado más con los linfocitos de Helper 2, no obviamente con la alergia. La interleucina 10 está también relacionada más que todo, caso contrario a la interleucina 8, pues la interleucina 10 tiene un efecto antiinflamatorio, ¿no? Cuando de repente ya está pasando el proceso de combate o de fagocitosis como tal, y hay una gran cantidad de estas células, lo que hace la interleucina 10 es activarse y de esta manera apaga o trata de disminuir el proceso inflamatorio, ¿no? Y bueno, la interleucina 13 como tal también está asociada a respuestas alérgicas y también a la producción de moco por medio de las células caliciformes, ¿no? Que las podemos encontrar en el tracto respiratorio. Entonces, como bien estamos viendo, los neutrófilos son las células que se encuentran en mayor cantidad circulatorio y las que van a reclutar o estimular como tal es la interleucina 8, que las va a dirigir como tal dentro de o hacia la zona en donde está viendo la afección. Ahora, otra pregunta que también es importante y que tienen que recordar y reconocer es qué célula es la APC más frecuente. Y con APC me refiero a la célula presentadora de antígeno que más frecuente tiene esta actividad. Y esto obviamente viene a ser la célula dendrítica. ¿Ok? La célula dendrítica, ¿por qué célula dendrítica? Para comenzar, bueno, según la microscopía, pues tiene un parecido como tal a las dendritas, ¿no? Que obviamente pertenecen al tipo de célula del sistema nervioso. Pero bueno, es un dato random. Ahora, las células dendríticas como tal, lo que vienen a hacer es capturar al antígeno, ¿no? Lo van a migrar o van a llevárselo a los ganglios y aquí ocurre algo muy importante. Va a activar a los linfocitos T vírgenes. Obviamente los linfocitos T vírgenes son producidos como tal un porcentaje dentro de la médula ósea, pero van a madurar como tal dentro del vaso. Entonces, y también en los diferentes ganglios. Las células dendríticas van a llevarlas desde van a llevar como tal a los antígenos y se les van a llevar a los ganglios donde están los linfocitos T vírgenes. Y vírgenes me refiero porque no han tenido ningún contacto con algún antígeno. O sea, prácticamente están limpiecitos. Nunca han tenido nada. Entonces, estas células genéticas las llevan y se las presentan a estos linfocitos T vírgenes. Y de esta manera hay una presentación y el linfocito T virgen pues reconoce y ya para una siguiente infección, este linfocito va a ir directamente hacia estos antígenos para poder darles fin. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la célula presentadora de antígeno más eficiente o más o con que más frecuencia se relaciona ese término? Con la célula dendrítica? Ahora, tienen que recordar que la célula dendrítica también tiene otro título, que vendría a ser que es el puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Como bien está presentando el antígeno, no es la única, obviamente, está también los monocitos, los macrófagos, pero quien tiene esa tarea como tal más específica, o bien la pregunta lo dice, más eficiente, viene a ser la célula dendrítica. Entonces, la célula dendrítica va a ser el puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Como ya les he hecho mención, va a llevar y los va a presentar al linfocito T virgen. Y de esta manera va a generar un tipo de memoria y sensibilización. Entonces, otra pregunta relacionada con los componentes celulares. ¿Cuál es la función principal como tal de las células natural killer? Ahora, esta la podemos desarrollar viendo un grafiquito. Y como tal es la destrucción de células con disminución del MHC1. ¿Qué es eso? Del complejo histomayor de compatibilidad. Entonces, tipo 1. Entonces, ¿por qué no puede ser la A? Porque bien, las células natural killer no van a producir anticuerpos como tal. Los anticuerpos son producidos por los linfocitos B o por los plasmocitos. Estas células natural killer van a pertenecer a la inmunidad innata, mientras que la producción de anticuerpos está más relacionada con la inmunidad adaptativa. La presentación antigénica. Ya hemos mencionado de que no es como tal las funciones de las otras células hacer esa actividad, sino es más propia de las células dendríticas.
pueden haber otras células, como bien he dicho, los monocitos o los macrófagos, que pueden presentar en ciertos momentos, pero la dedicada como tal vendría a ser las células dendríticas, por lo tanto no es la clave. Y por último está la producción del complemento. El complemento como tal se produce, ¿no?, por proteínas que van a venir del hígado, y como tal las natural killer no van a sintetizar las proteínas, no es su función. Entonces, ¿cuál es su función? La destrucción de células con disminución del complejo mayor de histocompatibilidad. Y ahí lo podemos ver. Ante una célula infectada, el receptor inhibidor va a tener un receptor inhibidor no ocupado, ¿no? El virus como tal va, el virus va a infectar a la célula, ¿no? Y este virus como tal va a inhibir la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Entonces, al haber esta acción, se van a promover diferentes señales. Entonces, aquí entra las células natural killer. Obviamente, ¿a quiénes van a afectar como tal? ¿O a quiénes va a estar dirigido? Pues a estas células que van a tener esas características, o sea, a estas células infectadas, ¿no? A tal acción del virus que va a inhibir como tal la disminución del complejo mayor, estas natural killer van a llegar y van a eliminar, y por lo tanto van a también, prácticamente son sus células dianas, ¿no?, que van a llegar justo ante esa situación y van a tratar de eliminarlas como tal. Entonces, si podemos hablar o definir como tal a la acción de las células natural killer, vendría a ser la destrucción de las células que tienen como tal la característica de disminuir el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Y esto por qué? Por una infección generalmente de virus, ¿no? Por diferentes mecanismos, llamémosle genéticos, ¿no?, o bioquímicos, dañan este tipo de estructuras. Y por lo tanto las natural killer tienen, se podría decir, ese afín. Ahora, otra pregunta con respecto a los componentes celulares: ¿qué leucocitos se relacionan más con las infecciones parasitarias? Y bueno, esto ya es algo más directo, algo más memorístico, ¿no?, que obviamente debemos recordar. Y están los eosinófilos, ¿no? Como tal, hemos dicho, los neutrófilos son los que más se encargan a nivel, los que se encuentran en mayor cantidad en, en la circulación. Los basófilos también son granulocitos, ¿no? Para comenzar, los neutrófilos, eosinófilos y basófilos son granulocitos. Y los monocitos también vienen a ser como tal células, ¿no? Pero que más que todo se asocian a la diferenciación en macrófagos cuando ya llegan a la circulación, y se encargan más que todo de la fagocitosis. Pero aquí directamente como tal, y sin chamullos, los eosinófilos tienen una más relación directa con las infecciones parasitarias. Entonces, cuando ustedes vayan a ver, tal vez más adelante, cuando estén ya en la clínica y tengan eh, sus estudios, ya sea de hemoglobina, de plaquetas y de leucocitos, ¿no?, su hemograma, y vean como tal un aumento en los eosinófilos, tienen que pensar directamente con las infecciones parasitarias, ¿no? Puede ser cualquier tipo de parásitos, y esto también les va a dar un indicio para poder aplicar como tal la terapia, ¿no? Obviamente, como bien he mencionado, los eosinófilos están más relacionados con las infecciones parasitarias. Y bien, llegamos al componente, se podría decir, molecular. Y como tal, aquí tenemos al ya denominado sistema de complemento, ¿no? Que como tal, se va a tratar de tres vías, como bien sabemos: la vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lectinas. Entonces, ¿qué es el sistema de complemento? Básicamente es un conjunto de proteínas, ¿no?, especializadas, que también van a ayudar como tal a la fagocitosis, a la lisis o a la reducción de los microorganismos que están afectando, ¿no? Entonces, para comenzar, tenemos que explicar un poco lo que es la vía clásica, prácticamente dar los detalles o las cosas que deben quedarse como tal, ¿no? Entonces, la vía clásica como tal se va a dar, ¿no?, obviamente en la superficie o en la membrana del microorganismo. En este caso podemos decirnos que es una bacteria. Esta bacteria como tal
eh, esta bacteria como tal va a pegarse primero un anticuerpo, llamémosle una inmunoglobulina. Estas pueden ser las inmunoglobulinas G o M, pero generalmente se asocian a las inmunoglobulinas M, ¿no? Ahora, ya que tienen ciertas características geométricas, ¿no? Si no me acuerdo, tienen 5 cabecitas, por así decirlo. La cosa que la inmunoglobulina M se pega a la superficie de la bacteria, como bien podemos ver aquí, ¿no? Entonces, a esto se le une una proteína, que vendría a ser la C1. C1 con algún tipo, llamémosle de nombre, ¿no? Se le une la C1. Ahora, eh, esta se activa y como tal va a llamar a otras dos proteínas, que viene a ser la C4 y luego la C2, ¿no? Vienen juntitas. Y lo que va a pasar es que, imaginemos que este, ¿cómo le podríamos denominar? Esta formación, ¿no? Entre el anticuerpo y la proteína C1 va a ser capaz de lisar, va a hacer lisis a las otras proteínas, como es la C4 y la C2. O sea, las va a romper en términos castellanos. ¿Ok? Va a romper a la C4 y a la C2. Recuerden obviamente el orden, ¿no? C1, C4 y C2. Ese es el orden. Entonces, al momento de romper a la C4 y a la C2, van a haber prácticamente dos partes de cada proteína, ¿no? La C4 se va a ver la C4A y la C4B. Y la C2 en C2A y C2B. Ahora, la parte que se queda o que se le une al C1 viene a ser la C4B. Y la parte de la otra proteína viene a ser la C2A. La C2A es la que se une a este complejo. ¿Ok? Y el resto, pues nos olvidamos. Se pierden, se van por aquí y por allá. Entonces, tenemos a la inmunoglobulina que se une con la C1 y que va a promover la lisis o el rompimiento de las otras proteínas que vienen a ser la C4 y la C2. La C4 se va a dividir en C4A y C4B. Tomamos a la C4B y expulsamos a la C4A. Y en la C2, en C2A y C2B. Tomamos a la C2A y botamos a la C2B. Entonces, cuando ya tenemos esto, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos este complejo a la cual va a tener la característica de seguir provocando lisis, pero en este caso de la proteína C3, ¿ok? Y como tiene la propiedad de provocar la lisis de otras proteínas, en este caso de C3, se le denomina, y como ustedes ya saben, la C3 convertasa, ¿ok? Como obviamente va a poder provocar la lisis de esa proteína que es C3, viene a ser la C3 convertasa, o sea, una enzima que puede cortar, puede romper a esta proteína, y como es C3, pues C3 convertasa. Y ahí es prácticamente donde inicia todo. Esta C3 obviamente va a promover, en este caso, que venga otra proteína que es la C5, y como es capaz de romper también a la C5, todo este complejo de C1, C4B, C2A y C3B, y que puede provocar la lisis de C5, se va a convertir en C5 convertasa. O sea, todo prácticamente es una secuencia, ¿no? Y cuando se le une la C5 en B, ¿no? La C5A se expulsa como tal, a todo este complejo, pues se le van a seguir uniendo las demás proteínas. Pero prácticamente las demás proteínas ya no tienden a poder o a que haya una acción de lisis, sino que se unen como tal casi por completo. Se une la C6, se une la C7, la C8 y por último se une la C9. Y recordemos algo, que en los últimos pasos del C5 a C9 me dan un complejo al cual el nombre es el complejo de ataque de la membrana, el MAC, ¿no? Que obviamente esta como tal, al llegar al 9 se van a unir otras proteínas C9 y van a provocarme como si fuese un tubo, un canal, que este canal va a, como estamos hablando de la superficie de la bacteria, al acumularse varios C9 se van a formar un tubito, un canal.
y estas me van a atravesar como tal la membrana de esta bacteria. Y al atravesarla, pues, van a promover que haya ingreso también de líquidos, agua, etc. Y obviamente al haber ingreso de líquidos, la bacteria por dentro se va a inflar, se va a hinchar, y provocando así, ¿qué cosa? La lisis. O sea, prácticamente la bacteria va a explotar de tanto líquido que le entra, ¿no? Esto es con respecto a la vía clásica. Ahora, las vías de las lectinas es algo similar, ¿ok? No creo que se pierdan. Solo que en vez de que comience con, la inmunoglobulina M y el C1, van a haber eh, otra molécula, como es el caso de la MBL, que vendría a ser la lectina de unión amanosa. ¿Ok? Este es un glúcido, ¿no? Una amanosa, que prácticamente se va a encontrar como tal en las superficies. Obviamente, esta proteína, esta manosa, se va a pegar como tal dentro de la superficie, ¿no? De la bacteria. Igualmente, viene la C4, la C2, ¿no? Se rompen, ya saben quién se queda, la C4b y la C2a, y de ahí como tal se siguen uniendo, ¿no? La C5, C5b, y de ahí de la C5b hasta la C9, o sea, hasta formar el complejo de ataque de membrana, pues sigue ese mismo orden. Ahora, donde sí tal vez hay algún tipo de diferencia es con la vía complementaria, ¿ok? Aquí de frente va a iniciar con la C3. La C3 obviamente tiene la capacidad también de romperse a sí misma y pues como bien sabemos dejamos a un lado la C3A y la C3B se queda y se pega como tal dentro de la superficie de la membrana. Ahora, aquí van a haber otros tipos de proteínas, ¿no? O complejos que van a darse o provocar diferentes eventos. Ya no hablamos simplemente de complejo C o proteína C, no. Hablamos también de otros complejos, como este caso es el complejo B. Este complejo B también se va a dividir por producto de la acción de la C3, de la C3B en particular, ¿no? Y la va a dividir en BA y BB. Como sabemos, pues se termina expulsando la BA y nos quedamos con la BB. También, sumado a esto, se suma otro complejo que vendría a ser el complejo D, ¿no? Y así sucesivamente ya tenemos prácticamente eh, varios o conjuntos de proteínas. Tenemos a la C3B, tenemos a una parte del complejo B y una parte del complejo D. Después de esto lo que ocurre es que van a haber más replicaciones, por así decirlo, o van a haber más uniones de proteínas C3 que se van a pegar a las, eh, a la membrana de la bacteria. ¿Y esto por qué? Por un término al que denominamos amplificación de la señal. O sea, esta gran cantidad de C3 que se van a pegar en la membrana van a provocar de que haya, se podría decir, una atracción, ¿no? Para poder seguir trabajando. O sea, entre todas ellas van a poder seguir trabajando, ¿no? Y promover así que se unan otras proteínas, en este caso ya diferentes a C3. Al final, pues, se unen otros complejos, como vendría a ser el complejo P, y como tal, damos lugar a que ya a partir de ahí, cuando se une el complejo B, el complejo P, perdón, a la C3B, al complejo B, a la parte del complejo B y a las demás C3, no, a las demás proteínas C3, pues se terminan uniendo el resto de proteínas, hablo acerca de la C5 a la C9, ¿no? Para formar de nuevo el complejo de la membrana, el complejo de ataque a la membrana. Entonces, ¿es un poco complicado entender la vía complementaria? Puede que sí, pero lo que sí debo recordar es que prácticamente todas las vías tienen esa subunidad B. La única que no es B es la C2. ¿Okay? La C2 es la que va a tener la subunidad A. De ahí, a partir de todos ellos, generalmente usan la subunidad B. Y otras funciones que sí deben recordar y que está bien explicado aquí es que la C3A es un factor de estimulación. La C3B provoca la opsonización y fagocitosis.
¿Qué es la ozonización? Pues básicamente es marcar al patógeno para posteriormente dar lugar a la fagocitosis, que es el atragantamiento, ¿no? Y expulsión como tal de ese patógeno. La C5A, pues, también da lugar a la inflamación. Pero lo que sí tienen que recordar, obviamente, son esas tres, se podría decir, unidades, ¿no? La C3A, que da la inflamación, la C3B, ozonización y fagocitosis, y la C5A, que también da lugar a la inflamación. Y obviamente deben recordar que el complejo de ataque de membrana se da a partir de la formación del C5 hasta el C9. No solo un C9, sino múltiples C9 que, como les he hecho mención, van a formar como tipo un túnel o un canal para así provocar el ingreso de líquido, de agua, y dar lugar a lo que vendría a ser la lisis o explosión de la bacteria, ¿no? Ahora, como ya hemos hablado, ¿cuál es la principal función del componente C3B del sistema complemento? Y eso también ha estado mencionado, es la ozonización, ¿no? Aquí este componente C3B lo que va a hacer es marcar a ese patógeno, ya sea bacterias, hongos, virus, etcétera, los va a marcar para que de esta manera los otros componentes celulares, como vendría a ser los macrófagos en sí, lleguen y pues obviamente se los digieran, ¿no? Y así eliminar como tal a estos patógenos. ¿Cuál es la función principal de C5A? Como bien hemos hablado, la quimiotaxis. O sea, es cierto que la C5A va a provocar la inflamación, ¿no? Pero la quimiotaxis como tal, entre comillas, también tiene una definición similar. La quimiotaxis vendría a ser dirigir como tal ese componente celular hacia el lugar donde se está dando la infección, ¿no? O sea, imaginemos que los neutrófilos se encuentran, ¿no? en nuestro antebrazo y tenemos una herida a nivel de la uña del índice. Entonces, lo que va a hacer la quimiotaxis es llevar esos neutrófilos hacia ese lugar, hacia la uña, ¿no? Quimiotaxis es dirigir como tal ese componente celular o gran masa celular a el lugar donde está provocando el daño, ¿no? Tisular. Ahora, un paciente presenta infecciones recurrentes por Neisseria meningitidis. ¿Cuál es el efecto inmunológico más probable? A ver, estamos hablando de un patógeno. En este caso es una bacteria, Neisseria meningitidis. Ni ustedes ni yo tal vez tenemos algún tipo de información exacta de esta bacteria. ¿Ok? Es un ejemplo, nada más. Pero sabemos que es una bacteria. Entonces, este paciente tiene infecciones recurrentes por esta bacteria. Entonces, ¿qué creen que está pasando dentro de nuestro organismo? Entonces, aquí, ¿cuál vendría a ser la clave? Pues, el déficit de C5 y C9. ¿Por qué? Porque como bien has hecho mención, en el sistema de complemento, a partir de estos componentes de C5 y C9, se va a dar lugar el complejo de ataque de membrana, el MAC. Entonces, esta recurrencia podemos interpretarla como que la bacteria sigue ahí, o sea, no ha sido totalmente exterminada, no ha sido totalmente eliminada. ¿Y por qué pueden haber? Bueno, interleucina 4 está un poco lejos. Inmunoglobulina C está más relacionada a primero, hipersensibilidad tipo 1, ¿no? Asma, supongamos, y es parte de la inmunidad adaptativa. Déficit de neutrófilos también podría ser, ya que obviamente están dirigidas hacia, es la que más podemos encontrar a nivel de la circulación, pero exclusivamente y dentro de esas dos claves, yo me iría más por el déficit de C5 y C9. ¿Por qué? Porque al no tener o al ver un déficit de esos componentes, lo que va a pasar es que no se va a formar este MAC, este complejo de ataque a la membrana, ¿no? Que de por sí es la que provoca como tal la lisis o la eliminación de la bacteria, ya llamemos porque la bacteria explota, etcétera, pero es la que provoca como tal este mecanismo de eliminación, que vendría a ser la lisis. Entonces, al haber un déficit de este tipo de complemento o este tipo de componentes, pues estaría relacionado con que, con que el paciente pues tenga infecciones recurrentes. Ahora, ¿cuál es el mecanismo microbiano más importante del estallido
del estallido respiratorio. Bien. Como tal, dentro del estallido respiratorio se hace mención a, o está relacionado con la fagocitosis. ¿Ok? Entonces, dentro del estallido respiratorio, las que más se podrían asociar o tienen una relación más directa vendrían a ser las especies reactantes de oxígeno. ¿Por qué? Porque, primero, yendo a las clases como tal, la producción de histamina, pues, la producción de histamina, más que todo, está relacionado a una inflamación como tal, ¿no? La activación de hemoglobina E, como he hecho mención por hipersensibilidad, también tiene una relación por la histamina, y la formación de prostaglandinas, que son procesos prácticamente inflamatorios, ¿ok? Acá en el estallido respiratorio está más relacionado a lo que vendría a ser la fagocitosis. Por lo tanto, y viendo las claves y descartándolos como tal, estamos viendo de que las tres se desarrollan más que todo en un proceso de inflamación, ¿no? En este caso de hipersensibilidad. Hipersensibilidad prácticamente es inflamación, ¿no? Histamina, inmunoglobulina C y prostaglandinas. Se relaciona más con la inflamación, son células proinflamatorias. Mientras que la pregunta va más por el lado de la fagocitosis, ¿no? En este caso, las especies reactivas de oxígeno lo que van a hacer es, entre comillas, marcar como tal, van a ser activados por diferentes moléculas y como tal dar lugar a lo que vendría a ser la fagocitosis. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la principal función de los interferones tipo 1? Bien, generar el estado antiviral. ¿Y cómo es esto? Bueno, cuando, no sé si, no está acá. Ya. Con respecto a la respuesta antivírica, tenemos que recordar que la inmunidad innata va a desarrollar dos formas o dos mecanismos para poder eliminar como tal los antígenos que están invadiendo nuestro organismo. ¿Okay? Esto lo hace uno con un proceso inflamatorio, ¿no? O sea, llama a diferentes moléculas estimuladoras que van a provocar que haya, que jalen, ¿no? Que den lugar a la quimiotaxis y lleven a los neutrófilos, a los mosquitos, a los macrófagos, a los linfocitos natural killer, etc. Pero el otro mecanismo vendría a ser la respuesta antivírica, ¿ok? Cuando una célula infectada se encuentra infectada, lo que va a dar es, va a secretar señales, ¿ok? Y estas señales van a ser dadas por quién? Específicamente por los interferones tipo 1. ¿Hay varios tipos de interferones? Sí, pero bueno, los interferones tipo 1 como tal van a encontrarse dentro de estas células infectadas. Y dentro de estas secreciones, por decirlo, ¿no? O cuando dan lugar a estas señales, van a desencadenar primero respuestas genéticas. O sea, cuando un virus como tal invade a una célula o la infecta, nuestro organismo como tal, ¿cómo es que llega a atacarles o cómo es que llega a eliminar como tal? Importante es que tiende a atacar como tal la parte genética, ¿ok? Van a haber respuestas genéticas, ¿ok? Y generalmente van a haber tres principales consecuencias. Uno vendría a ser la inhibición de síntesis de proteínas, ¿no? Obviamente, al tú inhibirle la síntesis para que el virus pueda, supongamos, subsistir, pues es un mecanismo para que el virus se pueda eliminar. Otro es degradación del ARN vírico. Como sabemos, los virus tienen un compuesto genético de ARN. Entonces, al prácticamente chocar ahí, es otra vía por la cual estamos eliminando al virus. Y por último, tenemos a la inhibición de expresión de genes víricos, ¿no? Y del ensamblaje del virus, del virión. Entonces, como tal, estas respuestas genéticas, ¿no? Van a tratar de ser secuestradas o inhibidas. Y como tal, van a eliminar al virus. Pero, ¿cómo es que podemos notar que es una infección por virus? Pues el virus como tal, al afectar o infectar algún tipo de célula, van a
producir algún tipo de señales o moléculas. Y estas moléculas vienen a ser los interferones tipo 1. Entonces, si tienen que relacionar virus como tal con alguna sustancia que nos provoque algún tipo de señal, tienen que recordar a los interferones tipo 1. Entonces, ¿y cuál es el producto de todo esto cuando los interferones tipo 1 son producidos y llaman como tal a las diferentes células? Entonces, lo que provoca es que ya las células como tal, células, ya no hablo de las células de defensa, sino cualquier tipo de célula, en una siguiente exposición ante un virus, las células ya se van a encontrar preparadas, ¿ok? Se van a encontrar listas, alertas. Y a esto se le denomina estado antiviral, ¿ok? Entonces, les he hecho todo este recorrido para que ustedes puedan entender que cuando una célula está infectada por un virus, como tal van a emitir señales, como vendrían a ser los interferones tipo 1. Entonces, estos interferones tipo 1 van a desarrollar con ayuda de la activación de las células del sistema inmune diferentes mecanismos, pero generalmente van a atacar a van a dar respuestas genéticas, van a atacar a nivel genético a los virus. Por lo tanto, a una siguiente célula como tal, es prácticamente si fueran chismosas. O sea, van y le dicen, ¿sabes qué? Ten cuidado con esto, con esto, con esto. Y por lo tanto, la célula como tal no es ninguna tonta, sino que va a estar advertida, va a estar preparada, va a estar lista, va a estar alerta. Y por lo tanto, a todo este proceso, ¿no? Se le denomina estado antiviral. Entonces, la función de los interferones tipo 1 es generar este estado antiviral. ¿Por medio de qué? Obviamente del ataque de las células a las células infectadas, de las células del sistema inmune a las células infectadas, a través del mecanismo genético, ¿no? Y obviamente todo ello para poder generar un estado antiviral, un estado de alerta a otras células cercanas a la infectada. Ahora, ¿qué citocina tiene un rol más importante en la inducción de fiebre durante la respuesta inflamatoria aguda? Esto ya más está relacionado a, se podría decir, la respuesta inflamatoria, ¿ok? Se puede decir cuál es la manifestación de la acción de las células inmunitarias, ¿no? Y obviamente, ¿quién está a la cabeza o qué células se encuentran relacionadas con una respuesta inflamatoria? Pues la interleucina 1. Tenemos generalmente tres, ¿no? Factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y la interleucina 6. Son las tres células que ustedes siempre deben recordar al momento de hablar de una respuesta inflamatoria aguda. Aguda, porque en crónica podemos hablar otros tipos de interleucinas. Pero cuando se nos refiere a un tipo de respuesta inflamatoria, generalmente son tres. El factor de necrosis tumoral, alfa, la interleucina 1 y la interleucina 6. Creo que ya deben de recordar. Y por último, creo que ¿cuál es el principal mediador del shock séptico? Como te digo, como les menciono, es ya una pregunta asociada a las manifestaciones de la acción del sistema inmune. En este caso tenemos al factor de necrosis tumoral alfa. Como bien les he hecho mención, van a haber diferentes procesos, ¿no? Para llegar al shock séptico como tal. Van a haber diferentes mecanismos. Y ustedes creo que eso lo están viendo en fisiopatología. Pero una de las células que prácticamente va a mediar, va a estimular o va a provocar, entre comillas, que haya un aumento del proceso inflamatorio y que en ciertos momentos me pueda llegar a un shock séptico, generalmente es el factor de necrosis tumoral alfa. Como bien he hecho mención, hay tres células que son muy conocidas o que debemos pensar automáticamente cuando hablamos de procesos inflamatorios, como es el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 e interleucina 6. Y bueno, todas estas preguntas prácticamente las he relacionado con el libro que me debían conocer, que es el ABAS. Y bueno, chicos, eso vendría a ser todo. Gracias por su paciencia. Si tienen algún tipo de pregunta, pues la pueden mencionar. Si no, ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Espero me hayan entendido y bueno, hasta otra oportunidad. Gracias.